Gracias por continuar con nosotros y como vemos en pantalla se encuentra con nosotros nuestro segundo entrevistado de esta noche. Está con nosotros Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, a quien le damos la bienvenida. Diputado, qué placer que esté con nosotros esta noche. Sí, no, para mí es también un placer y un honor estar en este programa que ha generado tanta expectativa en la ciudadanía y que se está caracterizando por su profesionalismo. Claro, gracias, somos la voz de los salvadoreños. Efectivamente, diputado. Gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de un tema importante y es uno de los temas también que estuvimos consultando mucho en los últimos días. Y es que este miércoles el gobierno ya transfirió 3.8 millones de dólares a la Asamblea Legislativa para que pueda pagar los salarios de los más de 2.000 trabajadores de este órgano de Estado, y ahí incluyen los 84 diputados, junto a su planilla de asesores, luego de 7 días de atraso. Primero aclarar, diputado, ¿son 7 días o 17 días? Lo que sucede es que en el Estado hay una tradición. Y es que se paga el salario de cada mes con varios días de anticipación. Aunque el mes obviamente laboral termina el último día del 30 o 31, el 30 o 31, pero ha habido una tradición que según la disponibilidad se ha pagado 18, 19, 20. Me contaban que hace algún tiempo, varios años, se pagaba el 12, etcétera. Pero en realidad, legalmente, si nos ponemos en el mismo estilo de la empresa privada, es el último día el que debería de pagarse. Por lo tanto, el atraso legal son los días de este mes. Ese es el atraso legal. El resto es un atraso de expectativa. Porque obviamente la gente legalmente está esperando. Son 7 días. Exactamente. Entonces. Pero sí hay un atraso de expectativa que hay que tomar en cuenta, obviamente. Quiero citar las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa sobre este tema, y él dijo: el daño está hecho. ¿Qué lectura podemos dar a esto, diputado? Pues habría que especificar qué tipo de daño. Obviamente, al haber retrasado 7 días el salario, hay un efecto para todos los trabajadores. Pero creo que hay momentos en que se exagera un poco más. Ellos han recibido ya su salario del mes de septiembre. Esto les permite poder resolver los distintos problemas que tenían pendientes. No tomemos en cuenta, no debemos de olvidar que estamos en una situación compleja que nadie tenía prevista en el país ni en el mundo, en que hay situaciones todavía más difíciles, más complejas, como en el caso de los trabajadores del sector privado, que de repente de un día para otro les dijeron que quedaba en suspenso su contrato, o algunos les plantearon, los más con más suerte, que tenían que una reducción de su salario. En ese sentido yo creo que sí hay un daño, pero es un daño que hay que saber medir y que creo que lo importante es que ojalá esto ya no se pueda repetir y haya una normalización de los ingresos del Estado, lo cual en parte también depende de la labor de la Asamblea Legislativa. El presidente decía que era por el tema también que no tenían recursos, que la Asamblea no había aprobado los préstamos. ¿Esto es así? Yo considero que en general tenemos un problema de recursos. Cuando se elabora un presupuesto y se aprueba un presupuesto, se hace sobre la base de un cálculo, de una expectativa de recursos que se van a obtener. Sobre esa base se aprobó el presupuesto 2020. Había una expectativa de crecimiento económico, había una expectativa de recolección de ingresos, había una parte que se iban a solicitar créditos, etcétera, y de esa manera quedó completamente financiado el presupuesto. Pero se nos vino la pandemia. La pandemia, aunque todavía no está el cálculo completo, pero según el ministro de Hacienda, se iban a dejar de percibir entre 900 y 1.000 millones de dólares este año. Es decir, hay ya en cuanto al flujo normal de ingresos por el lado del fisco un golpe importante. A eso hay que agregar que todos los recursos que se solicitaron para enfrentar la pandemia, que era un paquete de 3.000 millones de dólares, en parte para enfrentar la pandemia,
en parte para resolver el problema de los municipios y en parte también para enfrentar la crisis económica que se venía, fue aprobada. En algunos pocos casos ha sido ratificado, pero no tenemos la asignación presupuestaria. Es decir, hay un nuevo mecanismo que la Asamblea construyó. Yo tengo dudas sobre su constitucionalidad, pero ahora resulta que todos estos ingresos, para que puedan ser, para que comiencen a usarlos el gobierno, necesitan pasar por un proceso de 3 aprobaciones por mayoría calificada, en un momento en que la tensión es muy fuerte y por lo tanto se ha convertido en un embudo, en un tapón más bien dicho, para que puedan llegar recursos al Estado. Todo eso provoca, y hay un factor adicional. ¿Cómo se resuelve en otros países esta situación? Con política monetaria. Pero nosotros no tenemos moneda propia. Entonces dependemos del flujo de dólares. Tenemos dólares, hay recursos. No tenemos dólares, no hay recursos. No se puede recurrir a los mecanismos tradicionales de política monetaria que ocupan todos los países que tienen su propia moneda. Eso agrava todavía más la situación. Diputado, respecto siempre al tema de salarios, usted comparte las declaraciones del presidente de la Asamblea, donde hoy decía que recursos hay. Es cierto, se han caído el tema de ingresos, pero para esto están los flujos, las emisiones de deuda flotante, que él decía que es equivalente al 10% del presupuesto, unos 1.920 millones, aseguraba él. ¿Comparte usted esas declaraciones? El problema es que la misma Asamblea señala que toda la problemática de transferencias tiene que ser también evaluada y aprobada por la misma Asamblea Legislativa. Tenemos casos ya en el que se ha estado denunciando que hay ministros que supuestamente han hecho gastos sin que se apruebe previamente una transferencia presupuestaria. Entonces, dinero puede haber en un momento dado, pero ¿para qué hay? Por otra parte, creo que el ministro de Hacienda en su momento va a dar una explicación más detallada de cuál fue el problema concreto. Es decir, pueden haber recursos en un momento dado, pero si no están en las transferencias adecuadas o, para decirlo de alguna manera, en los canastos adecuados el dinero, es muy difícil poderlo enfrentar. Ahora, es un debate, a mi juicio, en el que es tienes versus no tienes. El punto es, estamos frente a una crisis en el país, en el campo económico, que está golpeando financieramente el país, está golpeando financieramente muy duro la parte pública, pero en realidad no hay de parte de la Asamblea Legislativa un esfuerzo serio por entrar a buscarle soluciones junto con el gobierno a esta problemática. Y ahí es donde tenemos el tema de fondo. Diputado, y otro tema también que queremos conversar con usted, y es la noticia de hoy, y es que los diputados de la Comisión Especial que investiga lo relativo a los recursos para la pandemia acordaron llamar por apremio, es decir, con el uso de la Policía Nacional Civil, al ministro de Salud, Francisco Alaví, por no llegar a dar detalles de los fondos utilizados en el marco de esta pandemia. ¿Qué le parece esta petición de la Comisión Especial? Mire, yo considero que hay una estrategia de acoso a los funcionarios del gobierno desde la Asamblea Legislativa. Se les hace llegar en múltiples ocasiones, se les invita, llegan y al final no se obtienen resultados de estas visitas. Baste recordar cuando estábamos en la discusión de la aprobación de medidas importantes para contener la pandemia en el marco de la necesidad de la emergencia nacional, de poderla decretar. Prácticamente llegó un equipo muy completo del gobierno. Estaba el secretario privado de la presidencia, el ministro de Salud, Alaví, estaba el secretario de Asuntos Jurídicos, la ministra de Turismo, la ministra de Economía, que pasaron 5 días completos en la Asamblea Legislativa. De 8 de la mañana, muchas veces a las 11 de la noche, y hubo un día que amanecimos. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. En este momento se han integrado comisiones especiales como nunca se había hecho en la historia del país desde que está en vigencia la actual Constitución de 1983.
Nunca se habían integrado tantas comisiones. Todas están llamando a los ministros. Bueno, van ya 5, ¿no? Con el ministro de Salud sería ya el 5º funcionario que estaría buscando ser interpelado o solicitado por apremio. Ese es el otro esquema de acoso. ¿Está haciendo bien su trabajo la Asamblea? Mire, ese es el otro esquema de acoso. Han comenzado a abusar de las interpelaciones. La interpelación y la comisión especial son mecanismos extraordinarios que la Asamblea los debe de utilizar en situaciones que realmente lo ameriten, frente a casos de situaciones nacionales en las cuales es necesaria la intervención del primer órgano del Estado y poder esclarecer los hechos. Pero aquí tenemos que solo en el periodo del gobierno actual se han hecho 3 interpelaciones. Cuando uno revisa la historia de las interpelaciones en el país, hubo una durante el gobierno de Cristiani por el cierre del IRA. Hubo otra, luego más adelante, con el escándalo de Incepro-Fincepro, en que se interpeló al presidente del Banco Central de Reserva. Y después de esa no volvió a haber. Durante los 10 años del FMLN, a pesar de que se habló de la tregua de pandillas, a pesar de los múltiples problemas que se presentaron, nunca se interpeló un funcionario del Ejecutivo en la época del FMLN. Seguro que hubo hasta una situación de impago. Eso fue grave, porque el problema del impago fue un default, que nos llevó a una caída en la calidad crediticia que teníamos, pero lo más grave, en ese momento el impago se produjo no porque hubiera un problema de caja, un problema de flujo o un problema de las finanzas públicas. Se hizo por la incapacidad de los 2 partidos tradicionales de ponerse de acuerdo. Y fue la falta de un acuerdo político lo que provocó esa situación de la cual aún estamos pagando las consecuencias. Cuando dicen, mire, ¿y por qué están colocando bonos en el mercado del dinero a un precio tan alto, a 9 punto y tanto %? En parte también por el problema que se presentó en aquella época, que nos elevó el riesgo y por lo tanto nos bajó la calificación. ¿Cuál sería entonces ahora el espíritu de estas peticiones por parte de estas comisiones especiales? Yo creo que, mire, estos para mí, y lo voy a decir con mucha franqueza, tiene ya un fondo electoral. Estamos ¿a cuánto? A 143 días, me parece, de las elecciones. Es decir, y por otra parte, hay encuestas que están demostrando de manera sostenida que va a haber un cambio en la actual correlación legislativa, que las 2 fuerzas políticas tradicionales a partir de la firma de los acuerdos de paz, que han dominado el espectro político, van a ser reducidas enormemente y va a aparecer una nueva correlación política. Eso los tiene muy preocupados. Y entonces han entrado en una dinámica de acoso, de confrontación total con el gobierno. Yo, por ejemplo, en los últimos meses no he escuchado una declaración de alguien de Arena o del FMLN que señale un tan solo elemento positivo que ha hecho el gobierno. Todo lo que hace es malo. Se hizo el hospital más moderno de Centroamérica, que nos ha permitido enfrentar, y somos de los pocos países que está enfrentando con éxito la pandemia. Pero eso no está bien hecho. Se les olvida que ellos retrasaron por 2 años el crédito para la construcción del Hospital Rosales, sin ninguna justificación. Fue hasta el año pasado o el año antepasado que se aprobó después de mucha presión. En ese sentido, esos temas en los que ellos tienen una enorme responsabilidad, pero ahora resulta que toda la culpa la tiene el gobierno. Pero el problema de fondo, Armando, es que estamos a 142 o 143 días de las elecciones, hay una correlación de fuerzas actual y hay encuestas serias que están diciendo que esa correlación de fuerzas se va a modificar. Allí está el quid del asunto. Cuestionan mucho el tema de la colocación de bono, pero ¿esto no era una práctica normal que venían haciendo los gobiernos
anteriores. Le dejo la pregunta, la respondemos después de la pausa. ¿Le parece, diputado? Me parece bien. Listo, ya regresamos. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando regreses a casa, quítate los zapatos, déjalos en la entrada y no toques nada. Deja mochila, cartera, llaves, billetera y teléfonos en una caja cerca de la entrada. Lávate las manos y quítate la mascarilla. Quítate la ropa y ponla en una cesta para lavar. Báñate y si no puedes, lávate las manos, brazos, cuello y cara. Desinfecta tu mochila, cartera, billetera, teléfono, documentos y llaves con un sanitizador o una solución de alcohol y agua. Desinfecta también los picaportes, chapas e interruptores de luz. No bajes la guardia, el virus está ahí afuera y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba al diputado, se cuestiona mucho que el tema de la colocación de bonos, pero esto era una práctica normal en los gobiernos anteriores. ¿Los gobiernos anteriores exageraron esta práctica? En El Salvador no hemos tenido, al menos en los últimos 60 años, un presupuesto equilibrado. Siempre ha habido una diferencia entre lo que se presenta y lo que se va a obtener. En ese sentido, el recurrir a los préstamos es una práctica permanente. Algunas veces se recurre a préstamos inmediatos en el mercado del dinero, a través de letes, y otras veces a los préstamos con la banca multinacional para proyectos concretos. Pero eso ha sido una práctica recurrente. Incluso hay algo todavía más delicado, y es que muchas veces créditos que han sido de corto plazo, es decir, para pagarlos en el transcurso de un año, porque eso es una especie de tarjeta de crédito, como dicen los economistas, no se ha podido pagar en ese año y se ha tenido que entonces tirar a deuda de mediano y largo plazo. Y de esa manera nos hemos venido endeudando. Cuando el actual presidente tomó posesión, nosotros teníamos un aproximado de deuda de 19,000 millones de dólares. Si incluimos la deuda previsional, que también la deuda previsional la tenemos por haber privatizado el sistema de pensiones. En ese sentido, ya estábamos llegando al 80%, andamos por alrededor del 80% del PIB. Sin pandemia, eso es en el momento en que toma posesión el presidente Bukele. En el pasado, el presupuesto de 2019, que se aprobó a finales del 2018, llevaba más de 1,000 millones de dólares de desajuste. Y se aprobó y se autorizó al gobierno del FMLN a conseguir esos más de 1,000 millones de dólares porque estaban pendientes unos pagos de deuda que tenían que hacerse. En ese sentido, siempre hemos tenido ese problema que se agravó con la dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización nos obliga a tener divisa. Nosotros nos movemos internamente como que estuviésemos en los Estados Unidos con divisa, pero nosotros no la producimos. Muchas veces hay movimientos que se pueden desarrollar a partir de política monetaria, pero nosotros la única política que tenemos es la fiscal y eso no alcanza. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recurrir más de la cuenta al empréstito internacional. Eso es algo que se ha hecho siempre. El nivel de endeudamiento ha venido subiendo. Ahora con la pandemia, obviamente, ha aumentado y el otro año también hay un paquete importante de endeudamiento. Pero en los últimos 20 años el tema del endeudamiento era normal. Sí, es decir, nosotros habíamos tenido, a mi juicio, un ritmo de endeudamiento
bastante, llamémosle, aceptable, hasta conservador. Pero la situación se agravó a partir de la dolarización, porque la dolarización prácticamente no permite tener déficit fiscal. La dolarización, si hay déficit fiscal, tiene que ser mínimo, porque no tenemos recursos. En los Estados Unidos hay déficit fiscal y ellos tienen la máquina de hacer dólares y lo resuelven por esa vía. En otros países está la máquina de hacer moneda local que se puede perfectamente en un momento dado lanzar al mercado y después volverla a recoger. Nosotros no tenemos esa capacidad. En ese sentido... necesitamos endeudarnos. Exactamente. La deuda se vuelve, el endeudamiento del país se vuelve una condición casi necesaria mientras no tengamos desarrollo aceptable de la actividad económica. Y, por otro lado, mantengamos la dolarización. Tendríamos que estar creciendo arriba del 4% anual para poder decir, vamos a comenzar a bajar la tasa de endeudamiento. Y vamos a seguir hablando de dinero porque sabemos que el gobierno hace un par de días presentó el presupuesto, se habla del presupuesto más social en la historia de El Salvador, pero ¿realmente se puede financiar este presupuesto? El presupuesto, como he dicho, nunca va equilibrado, como nunca ha habido presupuesto equilibrado en el país. Ahora, este presupuesto lleva, para poderse equilibrar, como complemento al presupuesto general de la Nación, un paquete para solicitarle a la Asamblea Legislativa que emita títulos valores de crédito en dólares por 1.342 millones de dólares. Esto es más o menos la cifra que también se solicitó en el año, un poco más, tal vez un poco menos, en el 2019, en el último gobierno del FMLN. Pero hay dos características. En primer lugar, estamos frente a la pandemia que ha golpeado la economía del país, que ha habido una reducción de la actividad económica y por lo tanto se necesita comenzar el empuje de la economía del país. Y uno de los mecanismos eficientes para comenzar desarrollo de la economía es a través de la inversión pública. ¿Cómo superó los Estados Unidos la crisis de los años 20 de la Gran Recesión? Con inversión pública. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta que si no tenemos los recursos, no nos vamos a preparar. Pero además de eso, para mí no solo es el presupuesto que tiene el mayor efecto social, porque por primera vez en realidad se está enfrentando una problemática social que es una deuda histórica que tenemos con el país, sino que está siendo vista desde una perspectiva diferente. Ya no la perspectiva de la asistencia, sino la perspectiva de generar las condiciones para que cada salvadoreño pueda salir de la pobreza y pueda iniciar un proceso hacia el desarrollo. Bueno, y en el marco de una pandemia, solo el presupuesto de salud subió 276.5 millones. Efectivamente. Que son más o menos 1.039.3 millones para 2021. Efectivamente, es uno de los presupuestos más altos, igual que el de educación. Es un presupuesto muy alto. Que se elevó al 5% del PIB. Exactamente. Bueno, que era una promesa. Hay promesas que se hicieron en el pasado por otras fuerzas políticas y que ahora el actual presidente va a honrar. Además de eso, llevar la educación al 5%, que todavía faltaría un punto al menos, porque lo ideal sería en esta etapa al 6%, pero se acerca al 5%, es la única posibilidad que tenemos de comenzar a preparar a las nuevas generaciones para enfrentar el futuro. De lo contrario, estamos hablando de desarrollo, pero creemos que el desarrollo es nada más cursos de motivación personal, pero sin preparar en realidad a nuestra gente para los cambios que se están produciendo en el mundo, en el campo de la tecnología, en el campo de la comunicación y en el campo de mercados globales cada vez que interactúan con mayor dinámica y con mayor frecuencia. Yo considero de que estas son inversiones que no vamos a ver resultados en el corto plazo, pero los vamos a comenzar a ver en el mediano plazo. La inversión en educación, esa es una de sus características. Se está hablando de ampliar la capacidad de la Universidad Nacional, por ejemplo. Se está hablando de retomar
la dignificación de los maestros, que al mismo tiempo debe también de capacitárseles. Hay una serie de medidas que se están tomando. Esto no puede ser visto como gasto. Esto debe de ser visto como una inversión que se vuelve clave para garantizar el futuro y salir de ese círculo en el que hemos caído. La oposición dice que es un presupuesto desfinanciado y que tiene mucho endeudamiento. ¿Cómo entonces se podría aprobar bajo esta premisa que dice la oposición un presupuesto que incluye las bondades o los beneficios que usted está planteando? Se debe de aprobar bajo las mismas premisas que se han aprobado todos los anteriores. Todos han ido desfinanciados, todos han ido con deuda. Y muchas veces se ha hablado de deudas de corto plazo que al final las han tirado a mediano y a largo plazo. Hay 19,000 millones de dólares en deuda que ya estaban cuando el actual presidente tomó posesión. Entonces la premisa es la misma. La diferencia es, ¿podemos pagar esa deuda? Vamos a crear las condiciones para que eso se pueda dar. De lo contrario, nos vamos a endeudar a lo mejor menos, ¿no? Reduzcámosle a salud, reduzcámosle a educación, reduzcámosle a obras públicas y ya no nos endeudemos en 1.300 millones de dólares, sino que solo en 600 millones, vale, para poner un número. Pero ¿qué va a pasar? Nos estamos aparentemente endeudando menos, pero las posibilidades de poder pagar, porque todo el mundo dice, ¿quiénes van a pagar esta deuda? Nuestros nietos, nuestros hijos, ¿eh? Y ponen el grito en el cielo. Pues a esos muchachos hay que prepararlos en el campo educativo. A esos muchachos tenemos que darles salud para que puedan tener una mejor vida. Y de esa manera ir creando las condiciones para salir de ese círculo de endeudamiento sin resultados, que ha sido la dinámica que tenemos en este momento. Rápidamente, diputado, porque ya estamos llegando a las 9 de la noche, ¿cómo ve el escenario en la Asamblea Legislativa? ¿Se podría aprobar el presupuesto? Ya hemos visto declaraciones de diputados de Arena, hemos visto también declaraciones de los diputados del FMLN, donde dicen es un presupuesto para que no se pueda aprobar. Han presentado un presupuesto para que no se pueda aprobar y tampoco no ven mayor voluntad para que se apruebe. Yo veo malos signos. En primer lugar, a pesar de que el presupuesto se presentó en tiempo, tal como la ley lo señala, no quisieron recibirlo en la plenaria anterior. Eso significa que se perdieron 8 días, hay 8 días de atraso ya. Si se hubiera aprobado en la plenaria anterior, este lunes la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto lo hubiera recibido y hubiera iniciado el proceso de estudio. Pero hoy resulta que va a entrar como pieza número 2 en la plenaria de mañana y hasta el próximo lunes lo va a ver la Comisión de Hacienda. Un primer mal mensaje, están retrasando las cosas. En segundo lugar, el presupuesto solo ha sido presentado con una explicación general que dio el ministro de Hacienda. Pero no hemos entrado a discutirlo. Pero ya empezaron las voces diciendo que no lo van a aprobar. No han escuchado todavía al ministro de Hacienda. No han escuchado todavía a los distintos ministros, no han escuchado a nadie, pero ya empezaron a sonar los tambores. Eso es como un juez que al nomás entra el imputado, le dice, usted ya está condenado sin ni siquiera escuchar a las partes. Yo creo que están dando mal los mensajes. En el fondo no lo quieren aprobar. En el fondo creo que le van a buscar todos los pretextos porque también ya empezaron en la línea de los tanques de pensamiento, que mucho gasto, porque para ellos la inversión social es gasto, que mucho endeudamiento, que no hay capacidad de financiarlo cuando siempre ha sido igual. Ya se comienzan a oír los tambores y va a empezar toda una dinámica. Para mí que el presupuesto, salvo que sucedan cosas extraordinarias, tiene muy pocas probabilidades de ser aprobado, no porque haya sido elaborado para no ser aprobado, sino porque la oposición, ya en la angustia y en la desesperación de un proceso electoral que se acerca, en que le va a ir mal, está tratando de toda forma de ahogar al actual gobierno y de obstaculizar su labor. De acuerdo, se nos acaba el tiempo. Diputado, muchísimas gracias por sus declaraciones para la audiencia de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. No, gracias Armando, es un gusto realmente haber estado por primera vez en esta entrevista tan importante. Por supuesto, una entrevista para la gente.